Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico, es decir, a perfeccionar jurídicamente, al perfeccionamiento jurídico de abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que tengan claro, sólido el criterio jurídico de la inteligencia artificial, de la IA. Y por ende explicamos cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican, cómo proceden frente a la inteligencia artificial. Y hoy explicaré, comunicaré unos mensajes prácticos sobre el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y para iniciar un mensaje práctico es que en YouTube pueden encontrar videos sobre temas tecnológicos y propiamente sobre la inteligencia artificial, sobre cómo funciona, y así pueden dimensionar en mejor medida, con claridad propiamente, en qué consiste la inteligencia artificial y, por ende, desde el punto de vista jurídico, descifrar su condición jurídica, descifrar su efecto jurídico, sus efectos jurídicos, su consecuencia jurídica, es decir, descifrar las diferentes problemáticas jurídicas que existen en relación con la inteligencia artificial y analizar formas de solucionarlo, o sea, formas de lograr que frente a esa complejidad de la inteligencia artificial, con base en su dinámica, con base en sus funciones y por ende efectos, pueden existir formas de lograr cumplir con el derecho, formas del cumplimiento del derecho, es decir, cómo frente a la situación jurídica de la inteligencia artificial puede presentarse, puede existir la autorregulación válida jurídicamente, es decir, la diligencia, es decir, el cumplimiento del derecho, y así reflexionar sobre buenas prácticas jurídicas, sobre formas de cumplir con el derecho, sobre formas del cumplimiento del derecho, formas en las cuales se puede cumplir con el derecho, maneras en las cuales se cumple con el derecho, se puede cumplir con el derecho frente a la IA, frente a la inteligencia artificial. Entonces en YouTube pueden encontrar videos de diferente nivel de complejidad para entender temas sobre la inteligencia artificial, partiendo de introducciones, por ende generales, sobre en qué consiste la inteligencia artificial, y llegando a temas más robustos, como por ejemplo en qué consiste lo denominado como machine learning, el aprendizaje en las máquinas basadas en inteligencia artificial o los sistemas de cualquier índole robusta que se relacionan con la inteligencia artificial y propiamente que hacen parte de los productos conocidos como de inteligencia artificial, denominados como inteligencia artificial. Es decir, sistemas, formas complejas de inteligencia artificial. Entonces pueden encontrar diferentes videos y por ende diferentes canales en YouTube sobre inteligencia artificial. Entonces ahí digamos que se pueden sensibilizar, aproximar, acercar, apropiar, concientizar sobre la inteligencia artificial y en la medida que vayan profundizando, pues van conociendo más el tema. Y por su parte, otro mensaje práctico del derecho en relación con la inteligencia artificial es que el derecho no es algo inexacto. Por otro lado, el derecho es algo, o propiamente el contrario es algo, por el contrario, es algo exacto a la medida de cada caso, porque a la medida de los hechos de cada relación jurídica, es decir, de cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, se tiene una claridad, o sea, una forma exacta, o sea, conocimiento sobre cómo existen y por ende cómo aplican frente a ello, frente a la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica, los derechos y deberes. Se tiene claridad sobre cómo aplican, cómo existen, cómo proceden, cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Entonces no hay que seguir considerando que el derecho es algo inexacto y por ende algo especulativo y por ende que depende de las culturas, de las visiones, de las ideologías, de las consideraciones subjetivas frente a la forma en la cual existen los derechos y deberes. Es decir, no hay que seguir pensando, considerando que los derechos y deberes son algo relativo, impreciso, que depende de cada persona, de cada ser humano, de cómo cada ser humano lo entienda y por ende de cómo cada ser humano los entienda, entienda los derechos y deberes, sino que es algo exacto que aplica a la medida de la relación jurídica. Por ende, cuando existe en una relación jurídica una inteligencia artificial, es decir, cuando en una relación jurídica hay, existe, está involucrado un producto de inteligencia artificial, se conoce cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, frente a la inteligencia artificial y propiamente frente a la respectiva relación jurídica que involucra una inteligencia artificial, con base en la forma en la cual existan sus hechos, cada uno de sus hechos y propiamente su todo, el todo de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica, el todo del hecho de la forma en la cual exista la relación jurídica. Entonces hay que descifrar jurídicamente cada uno
de los hechos de cómo va existiendo, sobre cómo va existiendo la relación jurídica, es decir, cada uno de los hechos de la existencia de la relación jurídica, para ir sabiendo frente a cada hecho, o sea, propiamente frente a la forma en la cual va existiendo la relación jurídica, cómo van aplicando, cómo aplican los derechos y deberes, y hay que ir logrando ello, o sea, hay que cumplir con ello, hay que aplicar ello, hay que cumplir con el derecho, hay que aplicar los derechos y deberes a la medida de ello, a la medida de la forma en la cual vayan aplicando, a la medida de cómo vaya sucediendo, cómo vaya existiendo, cómo se vaya desarrollando la relación jurídica, y si esto se logra en el todo de la forma de la existencia de la relación jurídica, existe el cumplimiento del derecho en relación con dicha relación jurídica, es decir, en la relación jurídica, porque cada uno de los seres humanos existentes en ella, participantes en la relación jurídica, que existen en la relación jurídica en relación con la forma de la existencia de la relación jurídica, es decir, en relación con la forma en la cual existe y por ende va existiendo y por ende existe la relación jurídica, van cumpliendo con el derecho con base en la forma en la cual a cada uno de ellos, a cada ser humano involucrado en cada relación jurídica, le apliquen los derechos y deberes con base en la forma en la cual cada quien existe, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica. Entonces hay que ir descifrando jurídicamente los hechos para ir sabiendo cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se debe cumplir con el derecho, cómo aplica el derecho, y hay que lograr aplicar ello, cumplir con ello, hay que ejercer los derechos y deberes, aplicar los derechos y deberes, hay que aplicarlos, por ende a la medida de ello, y así existe el cumplimiento del derecho. Esa es la forma en la cual se cumple con el derecho, esa es la forma de la existencia y el cumplimiento del derecho. Entonces es un tema es de forma, de método, de entender que frente a la inteligencia artificial lo que se debe hacer es descifrar jurídicamente cada relación jurídica que involucre un producto de inteligencia artificial para saber cómo aplica el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, y hay que aplicar ello, hay que aplicar este conocimiento, esta claridad, hay que cumplir con ello, hay que cumplir con el derecho a la medida de ello, con base en la forma en la cual aplica, es decir, y así existe el cumplimiento del derecho, se logra el cumplimiento del derecho, así existe el cumplimiento del derecho, así se logra cumplir con el derecho, cumplir con lo definido en el todo el derecho frente a la inteligencia artificial. Y como último mensaje práctico del derecho en relación con la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que con base en esta explicación, no se trata de que el derecho frente a la inteligencia artificial aplique con base en normas específicas para la inteligencia artificial, sino hay que tener claro es que el derecho es un todo, el todo que define la forma en la cual existen los derechos y deberes, que aplica, como ya lo vimos, a la medida de cada relación jurídica y por ende, si una relación jurídica incluye una inteligencia artificial, ahí es que aplicar el derecho a la medida de ello y esto es suficiente y por ende, si se crean normas específicas sobre la inteligencia artificial, pues se conocerá de esa forma, teniendo esta claridad sobre cómo existen los derechos y deberes, cómo se cumple con cada una de las normas específicas y propiamente cómo se cumple con el todo el derecho, creado por el resultado de la unión de todas las normas que van existiendo. Y hay que tener claro que una norma es lo que aclare una parte, es decir, una característica de los derechos y deberes. Y lo que finalmente no permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes no es una norma, o sea, lo que contraríe a la forma de la existencia y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes no es una norma, por ende no hace parte del derecho. Solo es una norma lo que facilita, lo que simplifica, lo que aclara cómo existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, lo que aclare características, condiciones, requisitos de los derechos y deberes, lo que aclare formas, es decir, partes de los derechos y deberes, para así tener claro el todo del derecho, es decir, el todo de la forma en la cual existen los derechos y deberes, el todo de los derechos y deberes. Por eso cuando se crea una nueva norma, esto existe, es decir, existe una nueva norma cuando es una norma que simplifica algo sobre la forma de gozar los derechos y deberes y cuando es algo que no permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, así trate de llamarse, presentarse, conocerse, denominarse como norma, no es una norma. Y ahí es que ejercer, en ese caso, los mecanismos jurídicos de control de ello para que se aclare que eso no es una norma y deje de pretenderse que esto sea parte de las normas, o sea, parte del derecho, y por ende no sea algo obligatorio porque nunca lo ha sido, porque no es parte del derecho y por ende se tenga claro que no es algo que se deba cumplir porque no es una norma. Por ende no es parte de los derechos y deberes, es decir, no es una forma que aclare los derechos y deberes, no es una forma que defina una parte y por ende el todo de los derechos y deberes, sino que es algo que finalmente es antijurídico, o sea, es algo que propiamente es antijurídico porque es contrario al derecho, a los derechos y deberes, contrario a la forma en la cual se logra que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, cuando los abogados conocen el fundamento jurídico, es decir, las características de los derechos y deberes, conocen qué es una norma, qué no es una norma y conocen cómo cumplir con el derecho, que en últimas el derecho es
el todo de la norma creado por el resultado de la norma que existe, y propiamente para que esto quede claro, el derecho es el todo de la norma existente por el resultado de la unión de cada una de las normas que van existiendo. Por ende, el derecho evoluciona, claro. Cuando se van creando nuevas formas, o sea, cuando se van aclarando características, cuando se van simplificando las formas de gozar de los derechos y cumplir con los deberes, se crean normas. Entonces, claro, se trata de ir aclarando cuál es el contenido y por ende alcance, por ejemplo, de la libertad, ¿cierto? Y en la medida en que se creen formas que aclaren ello, pues van existiendo, existen normas, nuevas normas, normas que van permitiendo por ende la evolución, es decir, la claridad, la simplificación, la optimización de la forma de lograr cumplir con el derecho, es decir, de la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por ende el derecho promueve la evolución y necesita la evolución, y por ende, en la medida en que simplifiquemos la manera de aplicar los derechos y deberes, pues existe el bienestar, el bien, de una manera más simple, cada vez más simple. Esto es lo que se conoce como una mejora del mundo, se va mejorando el mundo, existe una mejor calidad de la vida. Y por esa razón, o sea, una calidad de la vida buena, cada vez mejor. Y por esa razón el derecho es la forma que define el bien y por ende cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes existe el bien. Y por ende cuando los abogados conocen el fundamento jurídico en relación con la inteligencia artificial, conocen cómo existe la inteligencia artificial buena, es decir, válida, es decir, cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial, es decir, cómo se cumple con el derecho, es decir, cómo aplican los derechos y deberes, cómo aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, es decir, que conocen el deber ser jurídico, es decir, la forma de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, a la medida de la inteligencia artificial, y son capaces de atender jurídicamente cualquier asunto preventivo, es decir, propiamente basado en el cumplimiento del derecho desde el inicio frente a la inteligencia artificial, o correctivo y propiamente, es decir, basado en el efecto que existe cuando existe un incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, es decir, ante el incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, cuando se ha incumplido con el derecho en relación con una inteligencia artificial. En los dos escenarios son capaces de manejar jurídicamente ello para que, bien sea que a nivel preventivo y propiamente a nivel del cumplimiento del derecho, es decir, con base en la diligencia, se asegure, se vaya sabiendo propiamente cómo desde su inicio, desarrollo y hasta su fin se va cumpliendo con el derecho, se debe ir cumpliendo y propiamente se puede ir cumpliendo, se debe ir cumpliendo con el derecho, es decir, se sabe cómo van aplicando, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la forma en la cual vaya existiendo la inteligencia artificial, a la medida de la forma en la cual vaya existiendo la respectiva relación jurídica que la involucre y desde el punto de vista del abogado aplicando los derechos y deberes frente al incumplimiento que exista con base en una inteligencia artificial frente a una inteligencia artificial en relación con una inteligencia artificial, a la vez el abogado tiene claridad sobre cómo van aplicando los derechos y deberes para manejar esa situación, es decir, para que desde el punto de vista del efecto que se genera, que existe, que se generó, que ha existido, que existe por el incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial, aplican los derechos y deberes de una forma en la cual los problemas que existen con base en ello se resuelvan de una manera válida jurídicamente. Y obviamente también, como se tiene claridad sobre cómo aplican los derechos y deberes, indistinto a que sean capaces de manejar estos dos escenarios, lo determinante es que tienen claro el ideal jurídico de la inteligencia artificial, el deber ser jurídico de la inteligencia artificial, es decir, tienen claro que lo ideal y que propiamente la única manera en la cual existe justicia, es decir, el bien, es decir, validez, es cumpliendo con el derecho en cada momento, en cada forma en la cual va existiendo una inteligencia artificial, en cada forma de la existencia de la inteligencia artificial, en cada hecho relacionado con una inteligencia artificial, en cada relación jurídica y propiamente se sabe que la única forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, es cumpliendo con el derecho en cada relación jurídica que involucre ello y por ende son capaces de aclarar ello para sí mismos y para los demás que se relacionen con ellos con base en la forma en la cual exista cada abogado frente a los demás y con base por ende en lo que dependa jurídicamente de cada abogado frente a los demás. Entonces el abogado es capaz de aclarar en todo contexto jurídico cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, que conoce cómo existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial y a la vez detecta, por ende, cuando existen efectos antijurídicos, situaciones antijurídicas, cuando existe lo antijurídico en relación con la inteligencia artificial, incluso en temas conocidos como de legal tech o en los productos conocidos como de legal tech, de tecnología jurídica, tecnología en relación con el derecho, para saber cuándo realmente es posible automatizar elementos del derecho y cuándo finalmente no es así, porque no ha existido claridad sobre cómo existen los derechos y deberes y se están automatizando es cosas
antijurídicas que finalmente no están permitiendo en relación con el producto, o sea, el producto no está como tal, mediante el producto como tal no se está logrando el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino que se generan esos efectos antijurídicos. Por ejemplo, si se busca automatizar un contrato mediante un producto soportado o basado en la inteligencia artificial, en la tecnología de la inteligencia artificial, y finalmente esto no se basa en los criterios de validez del contrato, pues realmente no existe una automatización de esto, sino que se está desprocesando lo antijurídico y por ende generando consecuencias antijurídicas, y el abogado con la claridad del fundamento jurídico frente a la inteligencia artificial es capaz de descifrar ello y de, por ende, detectar, conocer, tener claro que esto no es algo válido y que finalmente las consecuencias son válidas e inválidas, perdón, antijurídicas y por ende controlará ello y pues finalmente no se basará en los resultados de ello para pretender que exista un contrato y a la vez controlará ello y hará saber que ello es antijurídico y atenderá las consecuencias antijurídicas de ello con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cumpliendo con la validez jurídica, cumpliendo con el derecho propiamente. Entonces es fundamental que los abogados conozcan el fundamento jurídico en relación con la inteligencia artificial y eso es lo que hacemos en Juridia y por eso los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestra oferta de entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados con base en conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial, igualmente para que conozcan lo que hacemos y conozcan en definitiva nuestro perfil empresarial, y finalmente para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre el fundamento jurídico, es decir, sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.